Suma teológica. Parte segundo. AE. Cuestión 1. Objeto de la fe. En lo concerniente a las virtudes teologales hay que considerar, primero, la fe; segundo, la esperanza, que es 17. Tercero, la caridad, que 20. Sobre la fe se presenta cuádruple consideración. Primera, sobre la fe misma. Segunda, acerca de los dones correspondientes de entendimiento y de ciencia, Q 8. Tercera, de los vicios opuestos, Qi 10. Cuarta, de los preceptos que atañen a esta virtud, Qi 16. Por lo que respecta a la fe en sí misma, habrá que tratar, primero, sobre su objeto; en segundo lugar, de su acto, Q 2. Por último, de su hábito, Q 4. El primer punto da lugar al planteamiento de 10 problemas. ¿Es la verdad primera el objeto de la fe? ¿El objeto de la fe es algo complejo o incomplejo? Es decir, la realidad o el enunciado. ¿Puede recaer la fe sobre algo falso? ¿Puede ser el objeto de la fe algo visto? ¿Puede ser algo conocido? ¿Deben dividirse las verdades de fe en artículos? ¿Los artículos mismos han sido de fe en todo tiempo? ¿Cuál es el número de los artículos? ¿Cómo se han de proponer los artículos en el símbolo? ¿A quién incumbe constituir el símbolo de fe? Artículo 1. ¿Es la verdad primera el objeto de la fe? Lat. Objeciones por las que parece que el objeto de la fe no es la verdad primera. 1. Parece que el objeto de la fe es lo que se nos propone para creer. Pues bien, se nos propone para creer no sólo lo que pertenece a la divinidad, como es la verdad primera, sino también lo concerniente a la humanidad de Cristo, los sacramentos de la Iglesia y la creación. Por lo tanto, el objeto de la fe no es solamente la verdad primera. La fe y la infidelidad recaen sobre el mismo objeto, puesto que son opuestas, mas no puede darse infidelidad sobre lo que está en la Sagrada Escritura, dado que se considera infiel quien negare cualquier cosa de ella. Por consiguiente, la fe tiene por objeto todo el contenido de la Escritura, en la cual hay también muchas cosas sobre el hombre y sobre las demás cosas creadas. Luego, el objeto de la fe no es solamente la verdad primera, sino también la verdad creada. Además, la fe, como hemos expuesto, 1, 2, Kyo, 3, se enumera con la caridad. Ahora bien, con la caridad amamos no solamente a Dios, bondad suma, sino también al prójimo. ¿No es pues la verdad primera el objeto exclusivo de la fe? Contra esto está lo que dice Dionisio. La fe recae sobre la verdad sencilla y siempre existente, y esta es la verdad primera, de ahí que sea ella el objeto de la fe. Respondo. Todo hábito cognoscitivo tiene doble objeto: lo conocido en su materialidad, que es su objeto material, y aquello por lo que es conocido, o razón formal. Así, en geometría, las conclusiones constituyen lo que se sabe materialmente, y la razón formal de saberlo son los medios de demostración. Lo mismo en el caso de la fe. Si consideramos la razón formal del objeto, esta no es otra que la verdad primera, ya que la fe de que tratamos no presta asentimiento a verdad alguna, sino porque ha sido revelada por Dios, y por eso se apoya en la verdad divina como su medio. Pero si consideramos en su materialidad las cosas a las que presta asentimiento la fe, su objeto no es solamente Dios, sino otras muchas cosas, y estas cosas no caen bajo el asentimiento de fe, sino en cuanto tienen alguna relación con Dios, es decir, en cuanto que son efectos de la divinidad que ayudan al hombre a encaminarse hacia la fruición divina. Por eso, incluso bajo este aspecto, el objeto de la fe es, en cierto modo, la verdad primera, en el sentido de que nada cae bajo la fe sino por la relación que tiene con Dios, del mismo modo que la salud es el objeto de la medicina, ya que la función de ésta se encuentra en relación con aquella. A las objeciones 1. Las verdades que se refieren a la humanidad de Cristo y a los sacramentos de la Iglesia, o a cualquiera otra criatura, caen bajo la fe, en cuanto que nos ordenan a Dios. También a ellas les prestamos nuestro asentimiento en nombre de la verdad divina.
Lo mismo que se dijo en la respuesta anterior se debe repetir aquí respecto a todas las verdades transmitidas en la Sagrada Escritura. 3. La caridad ama también al prójimo por Dios. Por eso su objeto es propiamente Dios mismo, como diremos más adelante. Cranto 25a1. Artículo 2. ¿Es el objeto de la fe algo complejo en forma de enunciados? Lat. Objeciones por las que no parece que el objeto de la fe sea algo complejo en forma de enunciado. 1. Como acabamos de decir, Q. 1. El objeto de la fe es la verdad primera y esta es algo incomplejo. Por eso el objeto de la fe no es algo complejo. 2. La fe se halla presentada en el símbolo, pero en el símbolo no se proponen los enunciados, sino las realidades. Y así no se nos dice que Dios sea omnipotente, sino creo en Dios todopoderoso. El objeto de la fe no es, pues, el enunciado, sino la realidad en él expresada. 3. Además, a la fe sucede la visión, como leemos en la Escritura. Ahora vemos en un espejo, confusamente, entonces veremos cara a cara. 1 Cor 13:12. Pero esta visión en la patria es de incomplejo, ya que lo es de la visión de la esencia divina en sí misma. De ahí que también lo sea en la fase de camino hacia la patria. Contra esto está el hecho de que la fe es algo intermedio entre la ciencia y la opinión, y los medios y los extremos son del mismo género. Dado, pues, que la ciencia y la opinión versan sobre los enunciados, sobre estos deberá versar también la fe. En consecuencia, el objeto de la fe es algo complejo. Respondo, lo conocido está en quien lo conoce según la forma de éste. Pues bien, la manera propia de conocer del entendimiento humano es conocer la verdad por composición y división, según lo expuesto en otro lugar. Inukimaos, 85a. Fame. Por eso, lo que es de suyo simple, lo conoce el entendimiento humano con cierta complejidad. El entendimiento divino, en cambio, entiende lo complejo de manera incompleja. Puédese pues considerar el objeto de la fe de dos maneras. La primera, por parte de la realidad misma que se cree. En este caso, el objeto de la fe es algo incomplejo, como la realidad misma que se cree. La segunda, por parte del creyente. En este caso, el objeto de la fe es algo complejo en forma de enunciado. Por eso tuvieron razón las disposiciones de los antiguos. De alguna manera son verdaderas las dos. A las objeciones, 1. La razón aducida procede de la fe tomada de la realidad misma que se cree. 2. En el símbolo, como lo indica la manera misma de hablar, se proponen las verdades de la fe en cuanto son término del acto del creyente, pero este acto del creyente termina no en el enunciado, sino en la realidad que contiene. En verdad, no formamos enunciados sino para alcanzar el conocimiento de las realidades. Como ocurre con la ciencia, ocurre también en la fe. La de la patria será visión de la verdad primera como es en sí. A tenor de las palabras, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es. 1 Jonene 3:2. Por eso, aquella no será una visión por enunciados, sino por simple intelección. Mas por la fe no vemos la verdad primera en sí misma. No hay, pues, paridad de razones. Artículo 3. ¿Puede recaer la fe sobre algo falso? Lat. Objeciones por las que parece que la fe puede recaer sobre algo falso. 1. La fe es del mismo orden que la esperanza y la caridad. Ahora bien, la esperanza puede recaer sobre algo falso. Muchos, efectivamente, esperan la vida eterna que no alcanzarán. Algo similar ocurre con la caridad, ya que se ama como personas de bien a muchos que no lo son. En consecuencia, la fe puede recaer sobre algo falso. 2. Abraham creyó en el nacimiento futuro de Cristo, como dan testimonio de ello estas palabras. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando ver mi día. JN 8:56. Ahora bien, Dios pudo no haberse encarnado después del tiempo de Abraham, ya que tomar carne dependía solamente de su voluntad, y en ese caso sería falso lo que creyó Abraham de Cristo. La fe pues puede recaer sobre algo falso. Sri. Además, los antiguos tuvieron fe en el futuro nacimiento de Cristo, y esa fe perduró en muchos hasta la predicación del Evangelio.
Pues bien, una vez nacido Cristo, antes de que comenzara a predicar el Evangelio, era ya falso que había de nacer, por lo tanto, la fe puede recaer sobre algo falso. 4. Entre los contenidos de la fe está creer que en el sacramento del altar se contiene el verdadero cuerpo de Cristo. Puede, sin embargo, ocurrir, cuando la consagración no se ha hecho correctamente, que allí no esté el verdadero cuerpo de Cristo, sino solamente pan. En consecuencia, la fe puede recaer sobre algo falso. Contra esto está el hecho de que ninguna de las virtudes que perfeccionan al entendimiento dice orden a algo falso, que es el mal del entendimiento, como prueba el filósofo en Sysis Ethic. Por lo tanto, siendo la fe una virtud que perfecciona al entendimiento, como se verá después, Kio 4-5 no puede recaer sobre algo falso. Respondo. Ningún objeto cae bajo una potencia o hábito, e incluso acto, sino bajo la razón formal del objeto. No se puede ver el color sino por la luz, y a la conclusión no se llega sino a través de la demostración. Pues bien, hemos expuesto a 1. Que la razón formal del acto de la fe es la verdad primera. De ahí que en el ámbito de la fe no puede caer nada que no se encuentre bajo la luz de la verdad primera, bajo la cual no puede recaer la falsedad, al igual que tampoco recae el no ser sobre el ser, ni el mal bajo la bondad. En consecuencia, bajo la luz de la fe no puede recaer nada falso. A las objeciones 1, dado que la verdad es el bien del entendimiento y no de la potencia apetitiva, todas las virtudes que lo perfeccionan excluyen de raíz lo falso, porque es esencial a la virtud su relación exclusiva con el bien, pero las virtudes que perfeccionan la parte apetitiva no excluyen del todo lo falso, puesto que puede uno obrar con justicia o con esperanza, y tener un concepto falso de la materia sobre la que obra. Por eso, no es idéntica la razón para la fe que perfecciona al entendimiento, que para la esperanza y para la caridad, que perfeccionan la potencia apetitiva, pero ni siquiera la esperanza recae sobre algo falso. No hay, en efecto, nadie que espere conseguir la vida eterna por propio esfuerzo, pues sería presuntuoso, sino con auxilio de la gracia divina. Y si persevera en ella, conseguirá infaliblemente la vida eterna. Otro tanto ocurre con la caridad. Su cometido es amar a Dios en toda criatura, y no le atañe si está o no en aquel a quien ama por Dios. Sí. Que Dios no se encarnara fue en sí mismo posible, incluso después del tiempo de Abraham, pero en cuanto objeto de la presciencia divina, ese hecho revestía cierto carácter necesario de infalibilidad, como quedó expuesto en otro lugar, 1 Glión, Corsa 13. Desde ese punto de vista cae bajo la fe, de ahí que, en cuanto caía bajo la fe, no podía ser falso. 3. Lo que pertenecía a la fe de los creyentes una vez nacido Cristo era creer que nacería en el tiempo, pero la determinación del tiempo, hecho en el que se equivocaban, no venía de la fe, sino que era fruto de conjeturas humanas. Por simples conjeturas humanas, en efecto, es posible que el creyente piense algo falso. Es, en cambio, imposible que tal falsedad la juzgue o estime por la fe. La fe del creyente no se refiere a determinadas especies de pan eucarístico, sino a la verdad general de que el cuerpo de Cristo está en las especies de pan sensible correctamente consagrado. De ahí que, en el caso de que el pan no haya sido correctamente consagrado, no por eso incurre la fe en falsedad. Artículo 4. ¿Puede ser el objeto de la fe algo visto? Las objeciones por las que parece que el objeto de la fe es algo visto. 1. El Señor dijo a Tomás, «Has creído porque has visto» JN 20:20. Por consiguiente, se da fe y visión sobre la misma cosa. Tú, hablando del conocimiento de fe, leemos también en el apóstol, «Ahora vemos en un espejo confusamente» Prino Cor 13:12, sobre la misma realidad, pues se da fe y visión. 3. Además, la fe es cierta luz espiritual, y con la luz se ve algo. En consecuencia, la fe tiene por objeto cosas vistas. 4. Finalmente, en expresión de San Agustín, en The Verb, domo, cualquier sentido tiene el nombre de vista. Ahora bien, la fe tiene por objeto cosas oídas, a tenor de las palabras del apóstol. La fe viene por la predicación. Rom
10:17. El objeto, pues, de la fe es algo visto. Contra esto está el testimonio del apóstol que escribe: la fe es la prueba de las realidades que no se ven. Heb 11:1. Respondo. La fe implica asentimiento del entendimiento a lo que se cree. Por un lado, asiente movido por el objeto, que o es conocido por sí mismo, como ocurre en los primeros principios sobre los que versa el entendimiento, o es conocido por otra cosa, como en el caso de las conclusiones, materia de la ciencia. Por otra parte, el entendimiento presta su asentimiento no porque esté movido suficientemente por el propio objeto, sino que, tras una elección, se inclina voluntariamente por una de las partes con preferencia sobre la otra. Si presta ese asentimiento con duda y miedo de la otra parte, da lugar a la opinión, da, en cambio, lugar a la fe si lo presta con certeza y sin temor. Mas dado que se considera que hay visión, cuando las cosas estimulan por sí mismas nuestro entendimiento o nuestros sentidos a su conocimiento, es evidente que no se da fe ni opinión sobre cosas vistas, sea por el entendimiento, sea por el sentido. A las objeciones 1. El apóstol Tomás vio una cosa y creyó otra. Vio al hombre y creyendo en Dios, lo confesó diciendo: Señor mío y Dios mío. Sí, todo lo que concierne a la fe se puede considerar de dos maneras. De una manera especial, en cuyo caso no pueden ser a la vez vistas y creídas, como hemos dicho, o de modo general, es decir, bajo la razón común de credibilidad. En este sentido, las cosas de fe son vistas por el que cree. No las creería si no viera que deben ser creídas, sea por la evidencia de los signos, sea por otros motivos semejantes. 3. La luz de la fe hace ver las cosas que se creen. Lo mismo que por los hábitos de las virtudes ve el hombre lo que conviene según ese hábito, así también, por el hábito de fe, se inclina su mente a prestar asentimiento a lo que concierne a la fe recta, y no a otras cosas. 4. El sentido del oído tiene por objeto las palabras que nos muestran lo que es de fe, no las realidades mismas que constituyen la materia de fe. No se puede, pues, concluir que esas realidades sean vistas. Artículo 5. Puede ser objeto de fe lo que se sabe. Lat. Objeciones por las que parece que puede ser objeto de fe lo que es objeto de ciencia. 1. Lo que no se sabe parece ignorado, ya que la ignorancia se opone a la ciencia, pero las verdades de fe no se las ignora, ya que la ignorancia es propia de la infidelidad, según el testimonio del apóstol: obré por ignorancia en mi incredulidad. Penatim 1:13. Luego lo que es de fe puede ser también objeto de ciencia. 2. La ciencia se adquiere por demostración. Ahora bien, los autores sagrados aducen razones en apoyo de lo que es de fe. Por consiguiente, se puede tener ciencia de lo que es objeto de fe. True. Además, lo que se prueba por demostración son verdades de ciencia, ya que la demostración es el silogismo generador de ciencia, mas en la fe hay verdades que han sido probadas por demostración por los filósofos. Por ejemplo, que Dios existe, que es uno, etc. En consecuencia, lo que es de fe puede ser también objeto de ciencia. Fos. Finalmente, la opinión está más alejada de la ciencia que de la fe, dado que, según se dice, la fe está entre la opinión y la ciencia. Pero la opinión y la ciencia pueden tener, en cierto modo, el mismo objeto, según el filósofo Eniposter. Luego también la fe y la ciencia. Contra esto, tenemos el testimonio de San Gregorio, que afirma: las cosas que se ven no dan fe, sino ciencia. Pero las cosas de fe no tienen evidencia. Sí, en cambio, las verdades de la ciencia. En consecuencia, el objeto de la ciencia no puede ser objeto de fe. Respondo. La ciencia tiene su origen en principios evidentes en sí mismos, y por consiguiente, son algo visto. Por eso es necesario que lo que se conoce científicamente sea también de algún modo visto, mas como acabamos de decir que así 1 a 4 no es posible que un mismo sujeto crea y vea la misma cosa. Luego es imposible también que una misma realidad sea sabida y creída por el mismo sujeto,
Puede, no obstante, suceder que la realidad vista o sabida por uno sea creída por otro. Así, cuanto creemos ahora sobre la Trinidad, esperamos verlo en el futuro, según las palabras del apóstol. Ahora vemos en un espejo, confusamente. Entonces veremos cara a cara. 1 Cor 13 y 12. Esta visión es ya realidad para los ángeles. O sea, ellos ven lo que nosotros creemos. Igualmente puede ocurrir que, aun en el estado de viadores, lo que ve o sabe un hombre sea creído por otro que no haya tenido demostrativamente evidencia de ello. En todo caso, lo que comúnmente se propone a todos los hombres como cosa que deban creer, no forma parte del objeto del saber. Estas son las verdades que caen absolutamente bajo la fe. No se tiene, pues, fe y ciencia de un mismo objeto. A las objeciones 1. Los infieles ignoran cuanto concierne a la fe. No tienen ni evidencia ni ciencia de estas cosas en sí mismas, y desconocen también que esas realidades sean creíbles. Los fieles, sin embargo, tienen conocimiento de esas cosas no por demostración, sino en cuanto que, por la luz de la fe, ven que deben ser creídas, como hemos expuesto, Quinos 1a 4.3. Tú. Las razones aducidas por los santos para probar las cosas de fe no son demostrativas. Son solamente razones persuasivas que manifiestan que no es imposible lo que se propone. Pueden tener también su origen en los principios de fe, es decir, en la autoridad de la Sagrada Escritura, como enseña Dionisio en el C. Tu de div. Nom. Por esos principios se demuestra a los fieles una verdad, como a todos los hombres se demuestra una verdad por los principios naturalmente evidentes. De ahí que sea también ciencia la teología, como expusimos al principio de esta obra. 1Q, 1A, D, 3. Entre las materias que son de fe hay que incluir las que pueden probarse por demostración, no porque verse sobre ellas específicamente la fe de todos, sino porque se preexigen a las verdades de fe, y deben ser presupuestas por ella, al menos en los que carecen de demostración. For, como hace observar en ese mismo lugar el filósofo, sobre un mismo y único objeto caben en nombres diversos, ciencia y opinión, es lo que acabamos de decir. En Sol. A propósito de la ciencia y de la fe, pero un solo hombre puede tener sobre un mismo objeto fe y ciencia, aunque solo parcialmente, y no según la misma formalidad. Puede suceder, efectivamente, que sobre una e idéntica realidad tenga uno ciencia de una cosa y opinión de otra. Del mismo modo, sobre Dios puede saber uno, por demostración, que es uno, y creer que es trino, pero sobre la misma cosa y bajo la misma razón formal. La ciencia no puede encontrarse conjuntamente ni con la opinión, ni con la fe al mismo tiempo y en el mismo hombre. Si bien por razones diferentes, no pueden darse al mismo tiempo la ciencia y la opinión en una materia formalmente la misma, ya que es esencial a la ciencia considerar imposible que lo que se conoce pueda ser de otra manera. Es, en cambio, propio de la opinión considerar que lo que se conoce puede ser de otra manera. Pues bien, en lo que se admite por fe, la certeza misma, que implica induce a pensar imposible que pueda ser de otra manera. Y la razón por la que una cosa no puede ser al mismo tiempo, y bajo el mismo aspecto, objeto de ciencia y de fe, está en el hecho de que lo conocido científicamente es visto, mientras que lo creído no es, como queda dicho, objeto de visión. Artículo 6. ¿Pueden dividirse en artículos las verdades creíbles? Lat. Objeciones por las que parece que las verdades de fe no deben dividirse en artículos. 1. La fe comprende todo cuanto se contiene en la Sagrada Escritura, mas todo ello, debido a su copiosidad, no puede ser reducido a un número determinado. Por lo mismo, resulta superfluo la división de la fe en artículos. 2. En buena lógica, debe descartarse toda división material de algo que puede extenderse infinitamente. Ahora bien, la razón formal del objeto de fe, como hemos dicho, que 1 es una e indivisible, es decir, la verdad primera. No cabe, pues, posibilidad de establecer distinción alguna entre las cosas que se deban creer. Se debe, por lo tanto, descartar toda división material de las cosas de fe en artículos. 3.
Además, según algunos autores, el artículo de fe es una verdad indivisible sobre Dios que nos obliga a creer. Pero el creer es algo voluntario, ya que, como afirma San Agustín, nadie cree sino por propia voluntad. Parece, pues, sin fundamento la división de fe en artículos. Contra esto está la definición de San Isidoro. El artículo es una manera de percibir la verdad divina que nos orienta hacia esa verdad en sí misma, pero nosotros no podemos percibir la verdad divina sino por partes, dado que lo que en Dios es uno se torna múltiple en nuestra inteligencia. Por lo tanto, la materia de fe debe dividirse en artículos. Respondo. La palabra artículo parece derivada del griego. Efectivamente, arthron en griego, artículo en latín, significa la adaptación de partes distintas. Así, las partes del cuerpo adaptadas entre sí forman lo que se denomina articulación de los miembros. Del mismo modo, en gramática los griegos llaman artículos a ciertas partes de la oración, que unidas a otras dicciones, expresan su género, número y caso. También en retórica se denominan artículos determinadas adaptaciones de las partes. Dice, en efecto, Tulio que tiene lugar el artículo cuando se pone de relieve el valor de cada palabra por medio de intervalos estableciendo cortes en la oración, como por ejemplo, has aterrado a tus enemigos con dureza, con la palabra, con el rostro. De ahí se ha partido para formular una distinción en artículos de todo cuanto la fe cristiana ofrece para creer, dividiéndolo en partes que guardan entre sí una trabazón mutua. Ahora bien, como ya hemos probado, Anies 4. El objeto de la fe es algo inevidente y esencialmente divino. Por eso, siempre que, por la razón que sea, se presenta algo inevidente, se formula un artículo especial. En cambio, cuando concurre una multiplicidad de objetos para nosotros desconocidos y que tienen la misma razón formal, no hay lugar para establecer artículos distintos. Así hay dificultad especial en ver que Dios haya padecido, y otra en el hecho de que, muerto, haya resucitado. Por eso se distingue entre ellos el artículo de la pasión y el artículo de la resurrección, pero la pasión, muerte y sepultura ofrecen una e idéntica dificultad, de manera que, admitido el uno, no hay dificultad en admitir el otro, y por eso todos ellos se incluyen en un solo artículo. A las objeciones, 1. Hay verdades que son objeto de fe por sí mismas. Otras, en cambio, lo son no por sí mismas, sino por la relación que guardan con las primeras. Idéntico fenómeno se da en las ciencias. Ciertas cosas se proponen como objeto directo de la intención, mientras que otras se proponen sólo para manifestar aquellas, y dado que la fe tiene como objeto especial lo que esperamos ver en la patria, según las palabras, la fe es garantía de lo que se espera. Heb 11.1. Pertenece por sí mismo a la fe todo aquello que nos encamina de manera directa a la vida eterna. Tales son la existencia de la Trinidad, la omnipotencia de Dios, el misterio de la encarnación de Jesús y otras por el estilo. En este orden, hay lugar para distinguir los artículos de la fe. Hay, por el contrario, en la Sagrada Escritura, verdades que se proponen no como principalmente intentadas, sino como algo orientado a manifestar esas verdades. Por ejemplo, que Abraham tuvo 2 hijos, que al contacto con los huesos Eliseo resucitó un muerto, y otros hechos análogos narrados en la Escritura en orden a manifestar la majestad divina o la encarnación de Cristo. Respecto de ellos no se deben distinguir artículos. 2. La razón formal del objeto de fe puede tomarse en 2 sentidos. Primero, por parte de la realidad misma que se cree. En este caso, la razón formal de todas las verdades de fe es una, la verdad primera. Por este lado no hay lugar para la división en artículos. Segundo, por relación a nosotros. En este caso, la razón formal del objeto de fe es la condición de no visto. En este sentido es necesaria la estructuración en artículos de la fe, como hemos probado. 3. En esa definición, se ofrece un concepto del artículo inspirado en la etimología latina, más que por su sentido auténtico derivado del griego. No es por ello de gran valor. Se puede, no obstante, decir lo siguiente. Aunque nadie esté obligado a creer por necesidad de coacción, ya que el acto de creer es voluntario, hay, sin embargo, cierta coacción por necesidad del fin.
dado que, como enseña el apóstol, el que se acerca a Dios ha de creer que existe. Y también, sin fe es imposible agradar a Dios. Heb 11:6, artículo 7. Han ido aumentando los artículos de fe en el transcurso del tiempo. Las objeciones, por las que parece que los artículos de la fe no han aumentado en el transcurso del tiempo. 1. Si nos atenemos a las palabras del apóstol, la fe es garantía de lo que se espera. Heb 11:1. Como las cosas que esperamos son siempre las mismas, también deberían serlo las cosas que hayamos de creer. 2. En las ciencias organizadas de una manera humana, el aumento se produce en el decurso de los tiempos a causa de la falta de conocimiento en los primeros que las inventaron. Así lo afirma el filósofo en Segundo Metafis. Pero en el caso de la fe, la doctrina no ha sido invención humana, sino dada por Dios. Un don de Dios. F 2:8, dice el apóstol. Como en Dios no hay posibilidad alguna de defecto en el plano del conocimiento, parece que el conocimiento de las verdades de fe debiera ser perfecto desde el principio, y que no haya aumentado en el transcurso del tiempo. 3. Además, la acción de la gracia no procede con menos orden que el de la naturaleza. Ahora bien, como escribe Boecio en De Consol, y la naturaleza comienza siempre por lo perfecto, luego la operación de la gracia debiera comenzar también por lo perfecto, y por eso, quienes transmitieron la fe deberían tener de la misma un conocimiento del todo perfecto. Ya. Finalmente, del mismo modo que la fe en Cristo llegó hasta nosotros a través de los apóstoles, en el Antiguo Testamento el conocimiento de la fe llegó a los últimos padres a través de los primeros, conforme a lo escrito en el Deuteronomio. Interroga a tu padre que te lo cuente. DT 32:7. Ahora bien, los apóstoles fueron instruidos plenamente en los misterios, y como lo recibieron antes en el tiempo, y también con mayor abundancia que los demás, como comenta la glosa a propósito del texto del apóstol, nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo. Rom 8:23. Parece lógico que el conocimiento de la fe no haya aumentado en la sucesión de los tiempos. Contra esto está el testimonio de San Gregorio, que escribe: la ciencia de los santos padres fue aumentando con el tiempo, y cuanto más cerca estuvieron de la llegada del Salvador, más plenamente percibieron los misterios de la salvación. Respondo. Los artículos de la fe desempeñan en la enseñanza de la misma una función similar a la que en la enseñanza elaborada por la razón natural tienen los principios en sí evidentes de la razón. En estos principios hay un orden, de tal modo que unos están implícitamente contenidos en otros, y todos se reducen a éste como principio soberano. Es imposible afirmar y negar al mismo tiempo, como enseña el filósofo en Cuarto Metafis. De manera similar, todos los artículos se hallan implícitamente contenidos en algunas realidades primeras que se han de creer, es decir, todo se reduce a creer que existe Dios y que tiene providencia de la salvación de los hombres. Así lo expresan las palabras del apóstol. El que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Heb 11:6. Efectivamente, en el ser divino están incluidas todas las realidades que creemos que existen eternamente en Dios, y en las que consiste nuestra bienaventuranza. Por otra parte, en la fe en la providencia están contenidas todas las cosas dispensadas por Dios en el transcurso del tiempo para la salvación del hombre, y que constituyen el camino hacia la bienaventuranza. De este modo, entre los artículos, unos están contenidos en otros, como, por ejemplo, la redención del hombre está implícitamente contenida en la encarnación de Cristo, lo mismo que su pasión y otras cosas semejantes. De este modo, hemos de concluir que, en cuanto a la sustancia de los artículos de la fe, en el transcurso de los tiempos no se ha dado aumento de los mismos. Todo cuanto creyeron los últimos estaba incluido, aunque de manera implícita, en la fe de los padres que les habían precedido. Mas en cuanto a la explicitación de los mismos, creció el número de los artículos,
ya que los últimos padres conocieron de manera explícita cosas desconocidas para los primeros. Por eso dice el Señor a Moisés: Yo soy Yahvé, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Sadai, pero no me di a conocer a ellos con mi nombre Adonai. Ex 623 CTF 3,6 4,5. David, por su parte, afirma: Poseo más cordura que los viejos. Sal 118:100. Y el apóstol escribe: En generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, el misterio de Cristo. F 3:5. A las objeciones 1. Todos los hombres, cierto, tuvieron que esperar siempre las mismas cosas. Pero, dado que no llegaron a ellas, sino por Cristo, cuanto más lejos estuvieron de Él en el tiempo, tanto más lejos estuvieron también de su consecución. Por eso afirma el apóstol: En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de sus promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos. Heb 11:13. Ahora bien, cuanto a más distancia se ven las cosas, con menos precisión se aprecian. De ahí que quienes más cercanos estuvieron a la venida de Cristo conocieron más distintamente los bienes que había que esperar. El progreso en el conocimiento se produce de dos maneras. Una, por parte del que enseña, el cual, sea uno solo, sean varios, avanza en el conocimiento según el transcurso del tiempo. Tal es la razón del progreso en las ciencias descubiertas por la razón humana. La segunda, por parte del que aprende. El maestro que conoce bien su oficio no lo transmite de una vez al alumno, ya que éste no podría percibirlo. Se lo transmite poco a poco, adaptándose a su capacidad. De esta forma, progresaron los hombres en el conocimiento de la fe en el transcurso de los tiempos. Por eso compara el apóstol la etapa del Antiguo Testamento con la de la niñez. Gal 3:24. En toda generación natural se requieren dos causas previas: el agente y la materia. En el plano de la causa eficiente es naturalmente primero lo que es más perfecto, y en ese sentido la naturaleza comienza siempre por lo perfecto, porque lo imperfecto no va orientado hacia la perfección, sino por otros seres perfectos preexistentes. Mas en el plano de la causa material es antes lo imperfecto que lo perfecto. En cuanto a la revelación de la fe, actúa Dios como agente que posee la ciencia perfecta desde la eternidad. El hombre, en cambio, es como la materia que recibe el influjo de Dios. Fue por eso conveniente que en el conocimiento de la fe procediera el hombre de lo imperfecto a lo perfecto. Hubo ciertamente hombres que desempeñaron la misión de causas agentes por su calidad de doctores en la fe. No obstante, como escribe el apóstol San Pablo, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. 1 Cor 12:12 Monte 7. Por eso, a los padres, que eran instructores en la fe, se les comunicaba solamente lo que, a tenor de los tiempos, convenía transmitir a aquel pueblo, fuera de una manera clara, fuera solamente en figura. Fotu. La consumación definitiva de la gracia fue realizada por Cristo. Por eso a su tiempo se le llama plenitud de los tiempos. Gal 4:4. De ahí que los más cercanos a él, fuera antes, como Juan el Bautista, fuera después, como los apóstoles, conocieron con mayor plenitud los misterios de la fe. En lo que respecta al estado del hombre, vemos que la perfección está en la juventud, y tanto más perfecto es su estado, antes o después, cuanto más cerca está de la juventud. Artículo 8. Están debidamente enumerados los artículos de la fe. Lat objeciones, por las que parece que los artículos de la fe no están debidamente enumerados. 1. Como ya hemos dicho, 5-3. No corresponde a la fe cuanto se puede saber por demostración, de manera que se convierta para todos en objeto que se deba creer. Pues bien, por demostración se puede saber que Dios es uno. Testimonio de ello son las demostraciones aportadas por el filósofo en 12 Metafis, y por otros muchos filósofos. Por lo tanto, no debería ponerse en los artículos de fe la unicidad de Dios. Así como es de necesidad de fe creer en Dios Todopoderoso, así lo es creer también que es omnisciente y providente,
cosas sobre las cuales incidieron algunos en error. Se debería, por lo tanto, mencionar en los artículos de fe la sabiduría y la providencia divinas, al igual que se menciona su omnipotencia, trigu. Además, uno mismo es el conocimiento del Padre y el del Hijo, según el testimonio de San Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. JN 14:9. Luego uno mismo y único debería ser el artículo sobre el Padre y el Hijo, y, por idéntica razón, sobre el Espíritu Santo. La persona del Padre no es inferior a la del Hijo ni a la del Espíritu Santo. Ahora bien, en el símbolo hay varios artículos sobre el Hijo y también varios sobre el Espíritu Santo. Luego deberían proponerse igualmente varios artículos sobre la persona del Padre. Pierre añade también: si por apropiación se atribuye algo a la persona del Padre y a la persona del Espíritu Santo, habría que atribuirlo también a la persona del Hijo por razón de su divinidad. Pues bien, entre los artículos figura una obra apropiada al Padre, la de la creación, otra apropiada al Espíritu Santo, o sea, que habló por los profetas. Luego debería apropiarse también alguna al Hijo por razón de su divinidad. 6. Finalmente, el sacramento de la Eucaristía entraña una dificultad especial, mayor que muchos artículos. Sobre ella, pues, debería establecerse también un artículo especial. No parece, pues, que los artículos de fe estén debidamente enumerados. Contra esto está el hecho de la autoridad de la Iglesia. Ella es quien lo ha establecido así. Respondo, como ya hemos expuesto, a 1906 ad 1, pertenece de suyo a la fe, aquello con cuya visión gozaremos en la vida eterna, y nos encamina hacia ella. Dos cosas se nos proponen como materia de visión en la gloria: lo oculto de la divinidad, cuya visión nos hará bienaventurados, y el misterio de la humanidad de Cristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia. Rom 5:2, de ahí lo que leemos en San Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Coane 17:3. Por eso, la primera distinción de las verdades de fe es algo que pertenece a la majestad de la divinidad. Otras, en cambio, pertenecen al misterio de la humanidad de Cristo, denominado por el apóstol sacramento de la piedad. 1 Tim 3:16. Sobre el tema de la divinidad se nos proponen tres cosas que debemos creer. La primera, la unidad de la divinidad, objeto del primer artículo. La segunda, la Trinidad de personas, a la que corresponden otros tres artículos, conforme a las tres personas. La tercera, las obras propias de la divinidad. La primera de estas obras se refiere al ser de naturaleza, y a ella corresponde el artículo de la creación. Otra, la segunda, al ser de la gracia, y en relación con ello, y en un solo artículo, se nos propone todo lo concerniente a la santificación del hombre. La tercera, en fin, corresponde a la existencia de la gloria. Y entonces se nos propone un artículo sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Son pues 7 los artículos acerca de la divinidad. De igual modo se nos proponen 7 artículos sobre la humanidad de Cristo. El primero, el de la encarnación o concepción de Cristo. El segundo, el de su nacimiento de la Virgen. El tercero, el de su pasión, muerte y sepultura. El cuarto, el de su bajada a los infiernos. El quinto, el de su resurrección. El sexto, el de su ascensión. El séptimo, el de su venida para juzgar. Así en total 14 artículos. Hay quien distingue solo 12 artículos, 6 de los cuales corresponden a la divinidad, y otros 6 a la humanidad. En uno juntan los 3 artículos de las 3 personas, porque es uno mismo el conocimiento de las 3. El artículo de la glorificación lo dividen, sin embargo, en 2. El de la resurrección de la carne y la gloria del alma. Igualmente presentan en uno solo los artículos de la concepción y del nacimiento. A las objeciones. 1. Por fe tenemos muchas cosas de Dios que los filósofos no han podido descubrir por la razón natural. Por ejemplo, su providencia y omnipotencia.
y que sólo Él debe recibir culto. Todo esto va incluido en el artículo de la unicidad de Dios. Tua. El nombre mismo de divinidad. Como dijimos en el primer libro, Uno ni uno na sokiu. 3:8, implica la idea de providencia. Ahora bien, el poder de los hombres intelectuales actúa según la voluntad y según el entendimiento. Por eso, la omnipotencia divina incluye, en cierto modo, su omnisciencia y su providencia universal. No podría, en realidad, hacer cuanto quisiera en los seres inferiores si no les conociera y no tuviera providencia sobre ellos. El conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es uno mismo en cuanto a la unidad de su esencia, y este es el objeto del primer artículo. Mas por lo que se refiere a la distinción de personas, y dado que ésta se hace por sus relaciones de origen, el conocimiento que se tiene del Padre incluye, en cierto modo, el que se tiene del Hijo, ya que no sería Padre si no fuera por el Hijo, y el nexo entre los dos es el Espíritu Santo. En esta razón se inspiraron, de manera acertada, quienes propusieron un solo artículo que comprendiera las tres personas, pero, dado que, por otra parte, sobre cada persona se puede considerar algún aspecto que ha inducido a error, se pueden establecer tres artículos, y así Arrio creyó en el Padre omnipotente y eterno, pero no creyó en el Hijo como igual y consustancial a Él. Por eso fue preciso proponer un artículo sobre la persona del Hijo que determinara esa realidad. Por idéntica razón, en contra de Macedonio, se hizo necesario ofrecer un tercer artículo referente a la persona del Espíritu Santo. Algo semejante puede ocurrir también respecto a la concepción del Hijo, de su resurrección y vida eterna. Misterios que se encaminan hacia una misma cosa pueden distinguirse, en cambio, bajo otro aspecto, en cuanto que cada verdad en particular presenta dificultades especiales. El ser enviado para la santificación de las criaturas es función apropiada al Hijo y al Espíritu Santo, y sobre esa misión son muchas las cosas que se han de creer. Por esa razón, los artículos relacionados con las personas del Hijo y del Espíritu Santo se han multiplicado más que los relacionados con la del Padre, el cual no es nunca enviado, como hemos probado en otro lugar. 1 Cune 43:4. Fans. La santificación de la criatura por la gracia y la consumación en la gloria es obra también del don de caridad, cuya apropiación corresponde al Espíritu Santo, y, además, es igualmente obra del don de sabiduría, apropiada al Hijo. Lo uno y lo otro corresponde, por apropiación, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque según modalidades distintas. 6. En el sacramento de la Eucaristía se pueden considerar dos cosas. Una, el ser sacramento, y en esto coincide con los otros aspectos de la gracia santificante. El otro aspecto consiste en contener, milagrosamente, el cuerpo de Cristo, en cuyo caso está incluido en la omnipotencia, lo mismo que los demás milagros, atribuidos también a la omnipotencia. Artículo 9. ¿Están debidamente reunidos los artículos de la fe en el símbolo? Las objeciones, por las que parece que los artículos de la fe no están debidamente reunidos en el símbolo. 1. La Sagrada Escritura es regla de fe, a la que no es lícito ni añadir ni quitar nada, pues se dice, no añadiréis nada a lo que os mando, ni quitaréis nada. Diti 4:2. No fue, por lo tanto, lícito establecer un símbolo que fuera norma de fe, después de escrita la Sagrada Escritura. El apóstol habla de una sola fe, F 4:5, pero el símbolo es la profesión de fe. Resulta, por lo tanto, incongruente la transmisión de un símbolo múltiple. Además, la profesión de fe contenida en el símbolo es común a todos los fieles, pero no todos los fieles tienen en común creer en Dios, sino únicamente los que tienen fe formada. Por lo tanto, no es conveniente la transmisión del símbolo de la fe bajo la fórmula creo en un solo Dios. La bajada a los infiernos es uno de los artículos de fe, como ya dijimos a Ot. En el símbolo, en cambio, de los padres no se menciona la bajada a los infiernos. Parece, pues, que esa colección ha sido hecha de manera insuficiente.
Y también San Agustín, al exponer las palabras de Jesús, «Creéis en Dios, creed también en mí», JNN 14.1, dice que creemos a Pedro o a Pablo, pero no se dice que creemos sino en Dios. Siendo pues la Iglesia algo puramente creado, parece impropio decir en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Finalmente, el símbolo se transmite para ser regla de fe, y una regla de fe debe ser propuesta a todos y de forma pública. Por ello, todo símbolo debería ser cantado en la misa como lo es el de los padres. ¿No parece, pues, que la exposición de los artículos de fe en el símbolo se haya hecho de manera conveniente? Contra esto, está el hecho de que la Iglesia Universal no puede incurrir en error, ya que está gobernada por el Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Así lo prometió el Señor a sus discípulos diciendo, «Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad plena». JTN 16:13. Ahora bien, el símbolo ha sido promulgado por la autoridad de la Iglesia Universal, por lo tanto, ¿no hay en él nada que sea inconveniente? Respondo. En expresión del apóstol, el que se acerca a Dios ha de creer. Heb 11:6. Mas no es posible creer si no hay alguien que proponga la verdad que debe creer. Por eso fue necesario reunir en un todo la verdad de fe, para que se pudiera proponer a todos con mayor facilidad, y para que nadie, por ignorancia, careciera de la fe. Esta colección de verdades de la fe recibió el nombre de símbolo. A las objeciones. 1. La verdad de fe está en la Sagrada Escritura dispersa y en formas variadas, y, en algunas cosas, oscura. Por eso, para entresacar de la Sagrada Escritura la verdad de fe, se requiere mucho estudio y ejercicio, y a ello no pueden llegar todos cuantos necesitan conocer la verdad de fe, pues muchos, ocupados en otros menesteres, no pueden dedicarse al estudio. Se hizo por ello necesario entresacar de la Sagrada Escritura, en forma concisa, un conjunto claro que fuera propuesto a todos para creerlo, y eso no fue nada añadido a la Escritura, sino más bien algo tomado de la misma. 2. En todos los símbolos se enseña la misma verdad de fe, pero donde surgen errores, se hace preciso que el pueblo reciba una instrucción más esmerada sobre la fe, para evitar su corrupción por los herejes. Por esa razón se hizo necesaria la promulgación de varios símbolos. Estos no difieren entre sí, sino en cuanto que en uno está más explicitado, lo que en otro solo está de forma implícita, según lo exigían los ataques de los herejes. En el símbolo se hace la confesión de la fe en nombre de toda la Iglesia unida por la fe. Ahora bien, la de la Iglesia es una fe formada, como lo es la de todos cuantos, por el número y por el mérito, pertenecen a la Iglesia. Por eso la confesión de fe se transmite en el símbolo de manera adecuada a esa fe formada, para que los fieles que carecen de fe formada se esfuercen en conseguirla. 4. Sobre la bajada a los infiernos no había error alguno en los herejes, y por lo mismo no se hizo necesaria su explicitación. Por el mismo motivo, no se repite en el símbolo de los padres, sino que se presupone como algo ya definido en el símbolo de los apóstoles. Un símbolo posterior no abroga lo definido en el anterior, sino que más bien lo expone, como ya hemos dicho, ad 2. Si se dice en la Santa Iglesia Católica, esto hay que entenderlo en cuanto que nuestra fe hace referencia al Espíritu Santo, que santifica a la Iglesia, de tal forma que el sentido es, creo en el Espíritu Santo, que santifica a la Iglesia. Es preferible, sin embargo, y corresponde mejor al uso, no poner la palabra en, sino decir simplemente la Santa Iglesia Católica, como enseña también San León Papa. 6. Como el símbolo de los padres es declaración del símbolo de los apóstoles, y quedó establecido cuando la fe estaba ya divulgada y la Iglesia disfrutaba de paz, por eso se canta públicamente en la misa. En cambio, el símbolo de los apóstoles, promulgado en época de persecución, se recita en secreto en prima y en completas, como para conjurar las tinieblas de los errores pasados y futuros. Artículo 10. ¿Compete al romano pontífice la constitución del símbolo? Lat. Objeciones por las que parece que no compete al romano pontífice la constitución del símbolo. 1. Se hace necesaria nueva redacción del símbolo, como hemos dicho, a 1900.
9-2. Cuando se debe ofrecer una explicitación de los artículos de la fe, en el Antiguo Testamento, los artículos de la fe se iban explicitando más y más en el transcurso del tiempo, porque la verdad de fe se iba manifestando cada vez más a medida que se acercaba a Cristo, según hemos expuesto también. Anendoso 7. Cuando dejó de existir esa causa en la ley nueva, se hizo innecesaria esa mayor explicitación de los artículos, por lo tanto, no parece que sea competencia del Romano Pontífice nueva promulgación del símbolo. Lo que está prohibido por la Iglesia Universal bajo anatema, no se halla bajo el poder de hombre alguno. Ahora bien, toda nueva redacción del símbolo está prohibida por la autoridad de la Iglesia. Como consta en las actas del Concilio I de Éfeso, releído el símbolo del Concilio de Nicea, decretó el Santo Sínodo que a nadie se le permita enseñar, escribir o componer otra fe que no sea la definida por los santos padres reunidos en Nicea por el Espíritu Santo. A estas palabras se añade la pena de anatema y se reitera nuevamente en el Concilio de Calcedonia. Parece, pues, que la redacción de un nuevo símbolo está por encima de la autoridad del Romano Pontífice. 3. Además, San Atanasio no fue Romano Pontífice, sino patriarca de Alejandría. No obstante, elaboró un símbolo que todavía se canta hoy en la Iglesia. No parece, pues, que la publicación del símbolo sea más competencia del Romano Pontífice que de otros. Contra esto, está el hecho de que la composición del símbolo se hizo en un concilio general, concilio cuya convocatoria incumbe solamente a la autoridad del Sumo Pontífice, según consta en el decreto. Respondo. Como ya hemos expuesto, 9-2, una nueva redacción del símbolo se hace necesaria para evitar los errores que vayan surgiendo. Incumbe, pues, la publicación de un nuevo símbolo a la autoridad a la que compete determinar por sentencia las cosas que son de fe, para que sean mantenidas inalterablemente por todos. Eso compete a la autoridad del Sumo Pontífice, a quien conciernen, como se afirma en el decreto, las cuestiones mayores y más difíciles de la Iglesia. De ahí también que el Señor diga a Pedro: Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lec 22:32. La razón de esto es que no debe haber más que una fe en toda la Iglesia, a tenor de las palabras del apóstol: que tengáis todos el mismo sentir y no haya entre vosotros disensiones. Que Cor 1:10. Esa necesidad no queda, sin embargo, salvaguardada sino cuando, al surgir una cuestión en materia de fe, queda zanjada por el que está al frente de la Iglesia, para que de esa manera su sentencia sea mantenida por todos. En consecuencia, incumbe de manera exclusiva al Sumo Pontífice la redacción de un nuevo símbolo, lo mismo que cualquier otra cosa que afecte a la Iglesia Universal, como convocar un concilio general y cosas semejantes. A las objeciones. 1. La verdad de fe se encuentra suficientemente explicada en la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, pero, dado que los hombres malvados, como se lee en San Pedro, pervierten para su perdición, 2 P 3:16, la doctrina apostólica y las demás escrituras, esto hace necesaria, en el transcurso de los tiempos, una explicitación de la fe frente a los errores que vayan apareciendo. La prohibición y el anatema del sínodo abarca a las personas privadas, a las que no concierne la determinación de la fe. Es evidente que semejante decisión del sínodo general no recorta el poder del siguiente, para ofrecer una nueva publicación del símbolo que en realidad no contiene otra fe distinta, sino la misma, pero más explícita. Esto es, en verdad, lo que han procurado los sínodos, que el siguiente expusiera algo más que lo hecho en el anterior, según lo exigiera la aparición de alguna nueva herejía. De ahí que sea incumbencia del Sumo Pontífice, que con su autoridad convoca el concilio y con su resolución lo confirma. 3. San Atanasio no redactó la exposición de la fe en forma de símbolo, sino más bien en forma de enseñanza doctrinal. Esto lo demuestra de manera evidente su misma forma de expresarse. Mas, dado que su enseñanza contenía de forma concisa la verdad íntegra de la fe, fue aceptada como norma de fe por la autoridad del Sumo Pontífice.